Hoy es el Día de las Madres. Felicitaciones a todas. Dele un aplauso, Señor, por ellas. Sigan haciendo ese trabajo porque ustedes hacen uno de los trabajos más importantes que hay. Si es que no es el más importante, he visto hogares donde el padre falta y el hogar se mantiene, pero donde la madre falta, hay un impacto devastador en esa casa y en ese hogar. La misma palabra de Dios habla hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. Vamos a continuar con la segunda parte. Sé que acostumbramos hablar acerca del Día de la Madre, pero esta ocasión vamos a detener y vamos quizás a hablar acerca o a darle herramientas a las madres, en este caso, y a toda la iglesia, cómo enfrentar el sufrimiento y el dolor. Y yo podría o pensaba que Pablo le habla a la iglesia diciéndole que siente dolores de parto como una mamá que sufre por sus hijos. Y el término que Pablo usa es el término o el contexto es de una madre. No hay nadie que sufra más por los hijos que una mamá, especialmente porque los ha tenido en su vientre durante 9 meses y no hay, no hay una conexión más profunda que esa. Entonces espero que esto le hable a algunas de las mamás y que nos ministre a toda la iglesia. Hoy el deseo es hablar de qué es el sufrimiento y cómo aprender a sufrir. Entonces, le pido que disponga su corazón, que si quiere traer a su memoria, aunque sea una memoria un poco difícil y quizás triste en este momento, su sufrimiento delante del Señor. Y vamos a ver a través de la predicación una serie de ideas que nos van a ayudar a entender qué es el sufrimiento y cómo aprender a sufrir y qué espera Dios en medio de esto. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de uno de los temas más difíciles y más profundos a nivel teológico y espiritual. Em, la gran pregunta del existencialismo es ¿por qué el sufrimiento? Y Dios nos responde a el sufrimiento y nos ministra en medio de las dificultades que nosotros tenemos. Y quiero que sepa que como le decía, Dios no está ajeno a nuestro sufrimiento, al contrario, está muy pendiente. Ahora, si no aprendemos a sufrir y no aprendemos a entender qué es el sufrimiento delante de Dios, eh, ciertamente va a ser mucho más difícil el dar respuesta a esta pregunta. Ahora, esta pregunta es una pregunta que mucha gente tropieza y aún creyentes, pero voy a comenzar por los no creyentes cuando se preguntan si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? Y hay muchos argumentos, entre ellos algunos argumentos como, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay un niño en África que tiene cáncer en un ojo? Y uno a veces se queda hasta perplejo a la hora de intentar responder eso porque parece muy difícil. Pero realmente no es la manera de entenderlo filosóficamente ni teológicamente. Tenemos que aprender qué es el sufrimiento. La semana pasada vimos qué es, quienes sufren, qué podemos esperar delante de Dios o con Dios del sufrimiento y las fuentes de sufrimiento que tiene el ser humano. Y si no ha escuchado esta parte de la predicación, le recomiendo que escuche la que hicimos la semana pasada. Pero también encuentro una cosa muy importante y es que estamos en un momento a nivel de la sociedad en que no queremos sufrir. Tenemos una dificultad muy grande en ese sufrimiento. No queremos enfrentar el sufrimiento y eso ha hecho que la sociedad sea más egoísta. Soy egoísta porque quiero estar muy cómodo y entre más cómodo esté, menos tengo que sufrir. Esa es la lógica detrás del egoísmo. Entonces, no quiero sufrir. Y también me he dado cuenta que eso ha llegado y llega comúnmente a nuestra iglesia, a la manera de vivir nuestra. Y es importante que aprendamos a sufrir correctamente. Escuchaba durante algunas semanas o desde que regresamos algunos casos donde me decían, estoy sufriendo con esto y mucha desesperación en algunos casos. Y creo que vamos perdiendo nuestro
el entendimiento y el propósito del sufrimiento. Y es necesario que usted y yo lo recuperemos para poder enfrentar esto que se llama sufrimiento. Entonces, quiero llevarlo por una serie de ideas para entender qué es el significado, cuál es, cómo quiere Dios que entendamos el sufrimiento y si Dios lo permite, vamos a dar algunos puntos e ideas de cómo enfrentar ese sufrimiento ahora con Dios, maneras prácticas para hacerlo. Entonces, a medida que vayamos hablando, por favor, vaya trayendo a su mente su carácter, vaya pensando en usted, en cómo usted reconcilia estas ideas y cómo le toca el corazón y permita que Dios toque y le ayude a entender para que pueda pasar y para que pueda aprender a sufrir. Lo primero que quiero llevarlo es a la definición de sufrimiento que dijimos la semana pasada. Está en pantalla y anótelo allí, póngalo en sus notas. ¿Qué es sufrimiento? Y hay una definición que usamos la semana pasada y que me parece que es apropiado usarla el día de hoy. Y es sufrimiento es el tormento de la mente por no cumplir sus propias expectativas. Entonces quiero que invitarlo a anotar esta definición y quiero que lo maneje y teológicamente es importante que aprenda a darle vueltas a esta idea para que usted pueda aprender a sufrir. El sufrimiento entonces es el tormento de la mente, es un tormento en la mente, es un conflicto interno que yo tengo o que tenemos porque no alcanza la expectativa que se ha puesto. Este sufrimiento es real en muchos aspectos, en parte de nuestra vida y a veces es ficticio, es imaginario. Le doy un ejemplo. Es cierto y sufrimos porque tenemos una pérdida de un ser querido y eso es un sufrimiento real. Y por otra parte tenemos el sufrimiento que tiene una persona, por ejemplo, que tiene un momento de ansiedad. La persona cree que si sale o si hace algo le va a pasar algo y siente miedo. Sin embargo, no hay un miedo real. Pero en los dos casos, en ambos casos, es la mente tratando de manejar la realidad y sus expectativas mentales. Con esto no quiero decir, te dirá, pastor, entonces mi sufrimiento no es válido. No, 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 no. Eso no es lo que tratamos de decir. El sufrimiento de cada uno es válido. Y le voy a decir esto, nadie sufre como usted sufre. Cuando usted ve a una persona que está sufriendo por un hijo, por un esposo, por la pérdida de un trabajo, por un cambio de carrera, por cualquier situación, la gente se pregunta y la gente dice, o la gente usualmente genera este pensamiento y dice, nadie me entiende. Si supieran lo que es estar en mi lugar, si supieran lo que es tener cáncer, si supieran lo que es no tener que comer esta noche, si supieran, si supieran. Y nosotros pensamos que el dolor nuestro es el más grande. Y eso tiene una parte de realidad, pero tiene una otra parte que es ficticia, y es que hay dolores más fuertes que los nuestros. Pero Dios no nos pide que nos comparemos en nuestros dolores, sino que entendamos que mi dolor es tan fuerte porque lo estoy sintiendo yo y porque yo estoy tratando con ese dolor. Entonces Dios nos ayuda y nos pide que aprendamos en realidad a ver el dolor desde su perspectiva. Quiero llevarlo ahora entonces a Proverbios 13:12, un versículo que muy pocos, un proverbio que muy pocos conocen. Y veamos lo que dice acerca de esta definición que le acabamos de dar. La esperanza que se demora es el tormento del corazón. Ok, quiero que resalte la palabra esperanza y coloque la expectativa. Y bajo la palabra o las palabras se demoran, coloque que no alcanza. Y bajo la palabra corazón, mente. Y leeríamos algo como esto. La expectativa que no se da es el tormento de la mente. Entonces, ¿a qué se refiere el sufrimiento? ¿Y cómo lo podemos ver desde esta perspectiva? Cuando lo que yo espero no se da,
yo sufro. Cuando lo que yo deseo que ocurra en este momento, en las circunstancias en las que estoy, no está pasando, mi mente sufre. Hay un dolor, un sentimiento encontrado de por qué no logro hacer esto, por qué esto no es así, porque yo. Y ahí es donde la gente se pregunta si Dios está, por qué el sufrimiento, y comienza a ver una cantidad de cosas. Ahora, dijimos que el sufrimiento es una parte esencial de la vida, usted no la puede quitar. De hecho, el sufrimiento para muchas culturas tiene perspectivas diferentes. Por ejemplo, para la cultura hindú y para aquellos que cultos y religiones, el sufrimiento es como imaginario, no existe. Entonces lo que hacen es simplemente cerrar su mente y decir, "Bah, no existe el sufrimiento. Es una ilusión". Para otros, la cultura que no tiene a Dios, el sufrimiento es una maldición. Entonces tú sufres porque estás mal y porque eres el peor o porque eres pobre o porque cualquier cosa que está pasando. Pero para el Señor, a los ojos de Cristo, el sufrimiento tiene una connotación totalmente diferente. Es una manera en que Dios le da propósito a la vida y Dios la utiliza para muchas cosas de nosotros. Dios no lo quita, no lo puede quitar, porque tendría que quitarnos a nosotros, porque los que más generamos sufrimiento somos los seres humanos. Pero sí nos enseña cómo tratar con ese sufrimiento. Lo voy a llevar unas palabras que están en pantalla y en sus notas, y son las palabras de dos filósofos actuales, Kierkegaard y Heidegger, que dicen, el sufrimiento aparece cuando el ser humano toma conciencia de que no controla la vida, de que es finito, de que es limitado y que es vulnerable. En pocas palabras, lo que estos dos filósofos actuales dicen es que el sufrimiento viene de esto que mi mente está esperando en este momento y yo no lo controlo. Uno de los casos que más nos hace sufrir son las relaciones con las otras personas. Voy a referirme a las relaciones con los hijos o con los esposos o las esposas. ¿Por qué siento y por qué sufre tanto los esposos y las esposas o los padres y los hijos? Porque no logran controlar a esa persona. Ahora, quiero que sepa que esto es una mentira, porque en realidad nosotros no controlamos nada. Aparentemente usted controla las cosas, pero no podemos controlar nada. La vida, nada es controlada por nosotros. Nosotros nos acostumbramos y estamos como en el flujo de la vida, pero controlar no podemos. Usted no controla su salud. De repente usted está hoy bien en su trabajo y comienza a estornudar. Le sube la fiebre. No controla su salud. De repente usted controla aparentemente sus finanzas y resulta que le robaron. Usted no controla eso. Usted cree que controla a sus hijos, el padre que está, es nuevo en la vida y que apenas está aprendiendo, dice, no, yo controlo a mi muchacho, tiene 8 años, maravilloso, él va y hace lo que le cuesta a la hora que yo quiero, que se acueste y sale y llega a los 12 años y encontró una persona totalmente diferente. No controla a los hijos. Tampoco se controla a la pareja. La persona que se casó dice, yo me casé con el mejor, estaba súper enamorado, mis expectativas, ya encontré la razón de vivir. 2 años después, o un año, o meses, o 3 o 4 años después, comienza a verle todas las faltas y se da cuenta que no controla a su esposo. Y entonces comienza a sufrir. Es que no logro que sea ordenado, es que no logro que deje de alegar, es que no logro la amargura, es que eres muy callado y comienza a sufrir. Hay un sufrimiento porque mi expectativa es esta, pero no es una realidad. Hay algo que se llama psicológicamente y en realidad es una descripción del proceso de sufrimiento que se llama el, las etapas del duelo. Anótelo por allí en una parte de sus hojas, las etapas del duelo. Y quiero llevarlo a esas 4 etapas de duelo que existen y que se refieren a cómo realmente llegamos a la realidad. Y cuando una persona tiene una pérdida, un dolor en algo, comienza con la primera etapa usualmente, que es la negación. Ustedes tienen en cuenta parejas y de repente, no, mi esposo es maravilloso. No, mis hijos, yo tengo los mejores hijos. Y hay un gran problema o una pérdida, ¿o no?
Entonces, esa primera etapa es la negación. Es decir, yo no veo el dolor. El sufrimiento trae ese dolor, pero como es tan grande muchas veces el sufrimiento, lo negamos. Es lo que pasa con un joven o con un niño que ha sido abusado. Hay una etapa psicológicamente cuando la persona ha sido abusada o ha vivido un trauma muy fuerte que el cerebro pum, inmediatamente olvida todo lo que ha vivido. ¿Sí? Esa es la negación a un extremo muy alto. La segunda etapa de el duelo o de el sufrimiento, por decirlo así, es la etapa de la rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se murió y nos dejó? ¿Por qué yo no hice algo más para hacer esto? En medio del divorcio, la persona dice, me traicionó y es horrible esto. Y hay un dolor muy fuerte y hay una rabia. Y usualmente es una rabia contra sí mismo, pero es una rabia muchas veces contra las demás personas. Y uno encuentra gente en esta etapa de sufrimiento donde tienen rabia con todo el mundo, donde llegan a la casa y todo está en un orden determinado, pero como tienen rabia del sufrimiento de su trabajo, del sufrimiento financiero, tratan mal a la esposa y ¡ay, rabia! La siguiente etapa del duelo o del sufrimiento es la negociación. Anótelo por allí. ¿Qué es la negociación? La negociación es cuando la persona entra en ese momento de su vida donde dice, ya tengo esto, me salió esta circunstancia, esto es el momento en el que estoy, me han robado, no puedo hacer nada más, hay un cambio de carrera, ¿qué voy a hacer? Con rabia después de haber pasado todo esto y cómo voy a enfrentar este cambio de carrera y ya lo tengo que hacer, entonces voy a aplicar, voy a hacer estas cosas. Y esa es la etapa de la negociación. Ubique sus problemas de alguna manera y sus sufrimientos y déjese guiar un poco por eso. Y la cuarta etapa es la etapa de la aceptación. Anótelo allí. Es aceptación. La aceptación es cuando digo, bueno, este es el momento, he pasado por esta situación, quizás ese ser querido ya murió, doy gracias por lo que hizo, ahora me muevo a una nueva etapa. En esos cuatro aspectos, lo que se busca es que la persona no entre en algo que se llama depresión. La depresión no solamente es llorar, la depresión es quedarme en rabia continuamente. Entonces, hay gente que en este momento ha pasado por un sufrimiento, quizás el sufrimiento que sus padres lo dejaron y están todavía deprimidos. Son personas que están en un grado de amargura tremenda. No se les puede acercar nadie porque, o que están continuamente en la negación. La negación es todo está o ese aspecto de su vida está mal, pero esa persona no lo ve. Lo defiende esa persona y dijo, no, esto está bien, está bien, está bien. Es una etapa del sufrimiento, es como quien dice, no quiero sufrir porque no sé sufrir. O la negociación, no, voy a hacer esto, pero si hago esto, pero si hago esto. Son varias etapas. Entonces, uno busca y se busca que la persona no quede en esa etapa. Pero en todo lo que le estoy diciendo, quiero que se quede con una cosa. El duelo, la etapa del duelo, es el tiempo que usted toma en llegar de su expectativa a la realidad. Y eso es el sufrimiento. Hay personas que se tomaron años después de un divorcio. La Biblia dice que la pérdida de un esposo quedó con, creo que son 3 años, 2 años. Hay personas que quedaron marcadas años enteros por una misma situación. Hay personas que al día de hoy no han podido salir de su circunstancia y siguen y siguen. Pero no, ya pasé este trauma, sí, pero todavía sigues viviendo el sufrimiento de ese trauma. Y Dios dice que aprendamos a sufrir, que aprendamos cómo manejar ese sufrimiento. Lo que nos lleva entonces ahora sí a la siguiente idea. La siguiente idea es que el sufrimiento, o cómo enfrentamos el sufrimiento y cuánto nos afecta determina nuestro carácter. Y anote esa idea, por favor. Y esto es muy importante. En pocas palabras, como usted enfrenta el sufrimiento y cuánto permita usted que le afecte, marcará el nivel de carácter que tiene. ¿Qué es el carácter? El carácter es el asiento moral, el carácter es el conjunto de la vida de una persona, es lo que sostiene
la identidad. Y usted ha escuchado en ocasiones en personas que de alguna manera entran en una dificultad en su vida y dicen, me voy a quitar la vida en este momento. No saben reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Y déjeme lo llevo a un proverbio y explico un poco más acerca de esto. Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Ok, coloque por favor, resalte la palabra el día de trabajo y coloque sufrimiento. Si fueres flojo en el día del sufrimiento, tu carácter será reducido. Entonces, ¿qué es carácter? Carácter es con lo que respondemos frente a la vida. Coloque esta palabra también allí, responsabilidad. La palabra de responsabilidad la palabra responsabilidad viene de responder. Entonces, ¿qué es carácter? Carácter es con lo que yo respondo ante las situaciones de la vida. El carácter que es la manera en que Jesús es lo que se está formando en nosotros. Y entonces Dios espera y sabe que desde que conocemos a Dios ese carácter se va formando y se va haciendo más fuerte. Y que lo que define ese carácter es la fortaleza o cómo medimos ese carácter es como nosotros respondemos ante la vida. Respondemos. Entonces una persona que está en medio de un problema matrimonial dice, no, ya no puedo más, ya me tengo que salir corriendo y me tengo que ir, tengo que dejar el matrimonio. Le faltó carácter. Una persona que gives up o que no quiere luchar más en la situación, o una persona que tiene una edad determinada y no responde frente a la vida como tiene que responder, tiene un carácter débil. Una persona que pone sus propios intereses antes, por ejemplo, que una familia, tiene un carácter débil. Y lo que Dios hace es formar en esa persona el carácter, pero ¿cuándo ocurre esto y cuándo se nota? Cuando enfrenta el sufrimiento. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos el carácter? Cuando esto nos ha detenido la vida. Cuando las decisiones que hemos tenido nos detuvo ya, y aquí ya no podemos seguir para adelante. El curso normal de la vida y corriente que da Dios lo detenemos bajo ese sufrimiento. Pues quiero que piensen eso unos segundos. ¿Cómo usted enfrenta el carácter? Entonces traiga a su memoria cómo ha enfrentado los sufrimientos de su vida. Y los sufrimientos tienen que ver con lo que las otras personas lo hacen sufrir, pero también cómo ha enfrentado el sufrimiento que usted ha producido. Entonces un hijo, por ejemplo, que es inmaduro e irresponsable, enfrenta el sufrimiento de sus consecuencias diciendo, no, 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 yo dejo y escapa. Quiere decir que tiene un carácter débil. Pero el que lo arregla, el que trata de acuerdo a la medida que tiene que tratar, ese es el que tiene el carácter fuerte. Le repito el versículo. Si fueres flojo en el día del sufrimiento, tu carácter será reducido. Es decir, Dios nos prepara para que enfrentemos el sufrimiento requerido que trae la vida. Y usted pensará, y uno piensa usualmente en el proceso de sufrimiento, que uno es el único que está sufriendo. Pero la verdad es que el Señor nos dice, todos sus hermanos están sufriendo en este momento. Todos. Y Dios le muestra a uno muchas veces testimonios de personas que están alrededor de uno, al lado. Le dice, y uno, la gente dice, consuelo de muchos, consuelo de tontos. Pero no, muchas veces eso me lleva a entender, yo no he pasado lo que esta persona ha pasado. Y uno puede ver cómo trató esa persona con el sufrimiento. Que nos lleva entonces a la siguiente idea. ¿Qué quiere Dios con el sufrimiento? Y es que el sufrimiento, Dios quiere que nos revele quiénes somos en verdad. El sufrimiento en la vida de una persona tiene una característica
tremenda, y es que le muestra a la persona quién es, qué es lo que está hecha en ese momento, la verdad de esa persona. Por ejemplo, hay gente que sufrió, por ejemplo, el abandono de una madre, y ese es un sufrimiento real de muchos años, pero toda la vida le cobró a las mujeres ese sufrimiento. Muestra que es. Hay gente que sufre económicamente, el Salmo 73. Hay un hombre que está sufriendo situaciones económicas. Inmediatamente dice Asaf que sintió envidia de los demás. ¿Por qué viene la envidia o qué hace el sufrimiento? El sufrimiento me muestra qué hay en mi corazón. Me da envidia de que a la gente le vaya bien. ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no tengo estabilidad? Ese sufrimiento, el sufrimiento muestra que tenemos impaciencia. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo yo? El sufrimiento muestra que nosotros no somos leales a Dios. ¿Por qué? Ahora sí, en las buenas estamos bien con Dios, pero ahora en lo malo, ¿por qué, Señor? No, yo me voy a buscar. Y hay gente que en las iglesias cuando sufren por alguna razón, en algunos momentos sufren por algo sencillo, en otras cosas sufren porque no le respondió Dios en algo, porque no tuvo hijos, porque el marido, la relación no la pudo arreglar, porque vino una enfermedad o porque alguien los pisó. Demuestra la lealtad para con Dios. El sufrimiento es una muestra, es una lupa de quiénes somos nosotros y de qué es lo que hay. Por ejemplo, quiero que piense en este momento y si usted en ese sufrimiento se está quejando o si tiene una envidia con los demás tremenda, es que usted está sufriendo. Eso es quién es usted en verdad. Nadie sale del sufrimiento en Cristo siendo la misma persona. Y con el tiempo el sufrimiento muestra, por ejemplo, lo siguiente. Una persona que haya pasado por que se haya muerto un hijo. La persona dice, yo entiendo lo que te está pasando. Hay humildad. Vaya conmigo a Job capítulo 1, versículo 20. Job es uno de los libros, el libro más antiguo que hay en la palabra de Dios y es el libro dentro de, o libro por excelencia para hablar del dolor, del sufrimiento. Hay otro libro que es muy importante y que es, tiene un efecto que es la primera carta de Pedro. Pero el libro de Job nos cuenta la historia de el creyente y siendo el libro más antiguo nos muestra que el sufrimiento ha estado desde que el hombre está. Dijimos la semana pasada que el sufrimiento no es causado por Dios, el sufrimiento es causado por el pecado. La gran mayoría de su sufrimiento es por el pecado. Son pocas las veces que uno escucha, bueno, se levantó algo y hubo un accidente aparentemente y pues la gran mayoría es producido el sufrimiento por nosotros mismos. Y la gran mayoría, el 80% de sus sufrimientos son las personas que están alrededor suyas. Entonces, Job dice la palabra de Dios que sufrió más que nadie. En un día se acaba su ganado, se acaban sus empleados, su riqueza se cae, su salud se ve afectada. Pero no solamente eso, sino que también sus hijos mueren. En ese mismo día nos cuenta la palabra de Dios de la ola de sufrimiento tan grande que puede tener una persona. Y el libro nos habla de quién era Job, de su reacción en ese momento. Y entonces el versículo 20 dice lo siguiente, y Job se levantó y rasgó sus vestidos. En señal de dolor. Quiero que resalte la palabra señal de dolor. Lo que quiere decir que el sufrimiento tiene dolor y que usted tiene que dolerse. No es un problema que a usted le duela. Tiene que ocurrir. Hay gente que dice, no, yo no voy a pretender que no hay nada y yo voy a ser muy fuerte y le pasa mucho a los hombres. No, yo lo voy a tener, pero el sufrimiento les va a salir con todas sus intenciones por todas partes, con dolores, con enfermedades.
porque no logró salir y porque no fue transformado en ese sufrimiento. Porque cuando uno es transformado en ese sufrimiento, aquella persona que está en las manos de Dios es como un barro en las manos de Dios y va a sufrir y va a ser transformado. Eso es parte de aprender a sufrir. Y entre más rápido usted aprenda a sufrir, más rápido se acaba el dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Tenía dolor, se rasuró la cabeza, lo afectó emocionalmente. ¿Sabe? Cuando las mujeres se cambian el cabello y usted puede ver una persona, una mujer deprimida, tiene el cabello igual a como lo tenía hace, o está, no está bien cuidado su cabello, se cambian de colores y no quiero decir nada contra alguien que puede estar cambiando ese color, pero cosas así fuertes, ¿no? Dice versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio, el Señor me lo quitó y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 22. A pesar de todo, quiero que resalte las palabras, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Entonces, quiero que piense en eso. ¿Quién es usted durante su sufrimiento? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué? Si es que yo hago, yo digo, yo esto, todo te lo he dado. Quiere decir que su carácter es débil. Porque además está comparándose con otros y está diciendo, culpando a Dios. El caso de Job es que no pecó. ¿Qué dice su sufrimiento acerca de usted? ¿Que ya la vida se acabó? Porque hay personas que se le muere un familiar y su vida se detuvo. Y hay otras que se mueren un familiar y dijeron, tengo que continuar. Es el mismo sufrimiento para muchos, para los dos ejemplos que estamos dando. Pero el dolor, el manejo de ese sufrimiento marca la diferencia. Lo llevo a la idea siguiente. Y la idea siguiente es que el sufrimiento, y eso es muy importante, lo que va usted a leer aquí, está un poco largo, pero tenga paciencia y escríbalo todo. El sufrimiento aumenta en la medida que aumentan nuestras expectativas y disminuye cuando acepto la realidad de Dios para mí. Ok, continuamente en pastorales y me voy a referir, hoy quiero hablar al sufrimiento de aquello que vuelvo y digo, no controlamos, el extremo sufrimiento, pero también el sufrimiento del día a día, porque usted está lidiando con cosas en el día a día. Algunos de ustedes están sufriendo con una situación de muchos años, mucho es una situación personal. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me da rabia con todo el mundo? Usted se quedó en un sufrimiento del pasado. O están sufriendo con la situación, vuelvo y digo, de un hogar. Otros con la situación lejana, pero vuelvo y digo, sufrimiento en todo caso. Y los dos tienen la misma manera de lidiar y de tratar. ¿Por qué ese sufrimiento se aumenta? Porque aumentan las expectativas. Pero sí, este es el esposo y debería hacer esto. Y entre más espero de él, más sufro. Entre más espero de las otras personas. Y miren, hay mujeres, hombres también, que ven a su esposo y en un momento les pasa algo que traiciona lo que ellos esperaban. Y el dolor es muy grande, muy grande. Y uno dice, qué grande fue ese dolor o qué grande fue eso que hizo esa persona. Y no tiene que ver con todo lo que hizo necesariamente, tiene que ver con la expectativa que esa persona tenía sobre él. Entre más usted espere, más va a sufrir. Pastor, entonces soy conformista. No, no es que usted sea conformista. Es que usted tiene que entender con quién está tratando y cuáles son las expectativas. Pero el dolor aumenta con la expectativa, pero disminuye. Y aquí es donde viene un punto importantísimo. Disminuye cuando usted acepta la realidad de Dios para usted.
la gran parte del sufrimiento viene, ¿por qué no me diste el mejor hijo? ¿Por qué no me diste esta mujer, la mejor mujer de todas? ¿Por qué no me diste? Y la persona, poco a poco, y aquí hago un paréntesis, aprender a sufrir no es un momento. No es que usted escuche la predicación y usted aprendió a sufrir. Va a tener que pasar tiempo, porque esto es un trabajo interno del corazón. Ese aprender a sufrir es, aquí estoy tomando la cruz cada día y siguiendo a Cristo. Porque Dios tiene que tratar conmigo. Y la característica es la expectativa y cuando yo acepto la realidad de Dios para mí. Y en esto hay que hacer un paréntesis o una diferencia. La realidad de Dios para usted no es que usted se conforme con, vale, ya estoy mal, ya perdí mi matrimonio. No, la realidad de Dios para usted es que usted continúe diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres y cuál es tu salida ante esta circunstancia? ¿Qué tiene el sufrimiento? El sufrimiento tiene una característica que la pueda notar. Es que el sufrimiento nubla toda la esperanza. El sufrimiento, y yo recuerdo que pasamos una etapa muy difícil matrimonial, unos años bien difíciles a nivel de pareja. Y había momentos donde yo sentía, y estoy seguro que Sandy sentía, dijo, de aquí no hay salida. Es como que a usted se le nubla todo. Y lo que hace el sufrimiento es que precisamente me enfoca en esto y me hace pensar, no, 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 de aquí nadie va, no vale la pena luchar. Pero cuando yo acepto la realidad de Dios y cuando yo espero en Dios, yo veo una luz a través de lo que hay. Y no es un cambio de circunstancia, es un cambio de perspectiva. Anote esto, la solución al sufrimiento no es un cambio de circunstancia, es un cambio de cómo voy a tratar este problema que tengo en mi vida. Vale, me tocó esto, cada uno tiene una cruz. La pregunta suya, y le decíamos la semana pasada, es ¿por qué sufro? Y lo que yo decía, o lo que decíamos durante la predicación, es que usted tiene que cambiar la pregunta y preguntándose, ¿por qué no va a sufrir usted? ¿Quién es usted para no sufrir? ¿Quién es para no sufrir? ¿De dónde saca la idea de que usted no puede sufrir? Es una idea de este sistema que nos dice que primero es falsa, porque todo el mundo sufre, pero que nos dice, no, cuidado, no sufras, protégete a ti mismo. Pero le pregunto, ¿por qué usted no va a sufrir? ¿Por qué el vecino sí puede enfermarse y usted no? Ahora, a nivel religioso dice, cuidado, mencionas una palabra, cuidado esto porque te atas. Y hay una verdad, pero hay otra mentira inmensa que nos dice, no sufran, que si sufres no tienes fe. Y en realidad lo que dice la palabra de Dios, aprendan a sufrir en mi nombre. Son dos cosas diferentes. Y la perspectiva es, mire, a veces uno está en una situación con un esposo, con un hijo, con un matrimonio, en un divorcio, y me ha tocado personas de esta manera, en el caso del divorcio, que vienen a Cristo y están a punto de separarse. Y ese hombre comienza a luchar y a orar. Señor, por favor, y comienza Dios a tratar con su sufrimiento. Y no cambia la circunstancia. Al final, ¡pum!, se separaron. El sufrimiento no termina cuando usted tiene la solución que usted espera. El sufrimiento termina cuando usted entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahí termina el sufrimiento suyo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es un pensamiento de que yo me merezco esto. ¿Y por qué no llega la situación donde usted dice, ¿y si no me lo merezco? ¿Y si me va a tocar a mí tratar con esto? Que es el punto del duelo donde usted comienza, no es para mí, esto no me lo merezco, esto no puede ser. Y usted comienza un periodo con sus hijos de 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años de sufrimiento, una enfermedad. Y toda su enfermedad o todo ese momento usted comienza a decir, no puede Dios. Y termina diciendo, eres malo, porque yo no debería sufrir. ¿Dónde está el secreto? En aprender a sufrir, en que yo acepte la realidad de Dios. Allí en sus notas y en pantalla está una frase dicha por John Newton, el escritor de Amazing Grace en el año 1700, que dice algo muy profundo. Dice,
Si Dios permite algo en tu vida, es porque lo necesitas. Y si Dios no te da algo, es porque no lo necesitas. He encontrado gente que tiene todo económicamente y uno los encuentra sufriendo por una dificultad emocional. Gente que tiene todo emocionalmente y sus hijos le salen de alguna manera en algo que está mal. Gente que le pasa eso y tienen un conflicto con su familia. Todos los casos, no sé de un caso de alguien que no sufra, pero sí sé que casi todos los casos la gente no quiere sufrir, porque siempre están esperando, tiene que ser a mi manera. Y lo que este hombre descubrió y lo que nos dice aquí es que si yo no tengo algo es porque Dios no me lo quiere dar. Y eso tiene que ser una perspectiva de ver la vida cristiana, porque a partir de ese momento Dios está tratando es con su expectativa. Pastor, pero ¿por qué murió esta persona? A lo mejor si no muere esa persona, y no estoy diciendo que Dios la mata, usted no se hubiera arrodillado en su corazón en ese sufrimiento y no hubiera entrado en el evangelio. Yo vengo de padres divorciados y pregunto y veo de las riquezas que hay en padres que están juntos con sus hijos, y a veces pienso y digo, quizás yo no le hubiera colocado cuidado a Dios. Quizás no hubiera responder ante Dios a través del sufrimiento. Entonces dice, si Dios no permite algo en tu vida es porque lo necesitas. Y si Dios no te da algo es porque no lo necesitas. Si en este momento Dios no te ha quitado algo es porque quizás no puede quitártelo, porque hay mucho más, pero tienes que aprender a aceptar la realidad, pero que venga de Dios. Volvemos a un versículo anterior, es el versículo de Job, capítulo 1, versículo 21. La declaración del sufrimiento de Job y la razón por qué él no pecó es la siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre. En pocas palabras, Job se estaba analizando y diciendo, Señor, pero ¿quién soy yo si yo no soy nada? No soy nadie, Señor. Desnudo salí y desnudo estaré cuando me venga. Señor, todo lo que he tenido es más allá de lo que espero. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. En pocas palabras, Señor, es tu voluntad. Lo que más nos hace sufrir es aceptar la voluntad de Dios. Y entonces decimos, no, no lo voy a hacer a tu manera, hay una mejor manera. Y seguimos sufriendo. Y hacemos que las demás personas sufran con nosotros. Lo debe llevar a una declaración de los estoicos, filósofos griegos, que decían lo siguiente: no sufrimos por las cosas mismas, sino por el significado que les damos. En pocas palabras, usted y yo estamos sufriendo porque le damos un significado determinado más alto de lo que es la realidad que Dios quiere. ¿Por qué tiene que ser rico? Le pregunto, usted está sufriendo por el dinero. ¿Por qué usted tiene que ser el más rico del mundo? ¿Por qué no acepta la realidad? Si Dios no le va a dar 20 millones, si Dios va a permitir que usted viva toda la vida con un trabajo. Pastor, es que no es bíblico. ¿Quién dijo que no es bíblico? ¿No se puede enfermar? ¿No puede lidiar con la enfermedad? ¿Por qué usted no puede lidiar con la enfermedad? El resto de los seres humanos sí. ¿Por qué no creemos a veces y no aceptamos lo que Dios nos da? Pastor, pero es que estoy tratando y el espiritual dice, es que si lo hace Satanás, bueno, asegúrate. Pero una vez lo sepas, tienes que entender que aceptar la voluntad de Dios es lo que te va a calmar. Porque dice en la frase de John Newton, Dios es un padre amoroso que solo permite lo que nos hace crecer. Rick Warren es un pastor de las personas más influyentes en el cristianismo de Occidente de los últimos años. Su hijo, una mañana, con problemas de salud mental, toma una escopeta,
se quita la vida. Todos lo escuchamos, yo creo que era un domingo en la mañana, las noticias, se quitó la vida y este hombre cesó de ministrar por un mes o 2 meses. Salió a su casa, se fue y bueno, lidió con el dolor. Y cuando volvió, decidió hacer voltear esa dificultad, ese dolor para la gloria de Dios. Y creó una institución de salud mental. Cuando yo escuché eso, se me quedó toda la vida una frase con la que acompaña eso. Dios no desperdicia ningún dolor. En pocas palabras, ¿yo por qué tengo que desperdiciar dolor? Lo llevo a la siguiente idea. En los creyentes, el sufrimiento produce la gloria de parecerse a Jesucristo. Y eso es importante. ¿Por qué nosotros y el creyente, el verdadero creyente, el que ha entendido y el que aprende a sufrir, le pasa esto? Y note lo que le pasa. Está sufriendo, pero está contento. Y aquellos que son creyentes, que tienen fe y que han experimentado el Espíritu Santo, esto es lo que les ocurre. Hay una situación súper difícil en su matrimonio, pero al mismo tiempo hay una alegría. No la pierden. ¿Por qué no la pierden? Porque el sufrimiento en Cristo es totalmente diferente a lo que nos ofrece todo el mundo. Hay gente que dice, sufre y emborráchate hasta el final, hasta todas las trancas, drógate, métete con mujeres, métete con todo, sexo para que quites el dolor de tu corazón. Como quien se emborracha y dice, no puedo sufrir y tengo que hacer. Y esto es el planteamiento de muchos que están hoy tirando por la vida sexual, cogiendo a la persona que no es. En el alcohol y en una cantidad de cosas es sufrimiento lo que tienen. O lo que tenemos en muchas circunstancias en las adicciones. Porque lo que no queremos es, la gran mayoría de personas que están emborrachándose y que sufren y que no logran quitarse, son puro físico sufrimiento. De alguna manera todos dicen, necesito como emborracharme para olvidarme de esta situación. Ay, la vida de mis padres, hay algo, o se desubican en la vida y dicen, no puedo enfrentarla, no sé cómo enfrentarla. Padres, si usted quita el sufrimiento de sus hijos, usted le está haciendo uno de los daños más grandes que hay. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de los hijos o el sufrimiento que vemos nos ayuda a aprender a vivir la vida. Recuerdo que hay un dicho que Sandy habla y que decimos a veces, ese muchacho necesita saber que el caldo se hace con 3 papas. Ese dicho es, necesita sufrir para hacer eso. Y lo que hacemos los padres es detener todo sufrimiento. Cuando el muchacho llega a los 30, 40 años y llega a una situación difícil en su vida, quiere quitarse la vida. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo responder ante el sufrimiento? Porque no aprendió a sufrir. No le quite el sufrimiento. Pastor, entonces le pongo más sufrimiento. No, lo va a dañar. Lo que tiene que hacer es no quitarle el sufrimiento. Recuerdo que cuando estábamos haciendo la guardería, vinieron los de Ofsted en la primera cita y nosotros había como un muro, como un muro, una escalera. Y entonces dentro del entendimiento, del gran cuidado, le dijimos, ¿será que tenemos que aplanar esto, hacer una rampa, algo al parecido? Y nos dijo la señora, no. Ellos tienen que aprender a negociar las dificultades, a bajar una escalera, a negociar. No le puedes quitar eso porque los estás dañando. Su sobreprotección va a crear hombres débiles en el futuro. Que cuando venga el momento, viene la pelea de pareja, divórciese ya. Ya no vale la pena. Deje a su hijo. No aguantó el tirón de la vida. Y es un problema hasta el día de hoy. Pero cuando aprendemos a sufrir en Cristo, lo que produce ese sufrimiento es gloria. ¿Qué es gloria? Gloria es esa capacidad de ser como Cristo, es esa capacidad de parecerse. Por eso una persona que está en Cristo y va por el sufrimiento sale más humilde. Pero si usted
después de sufrir, salió más orgulloso de no haber aprendido a sufrir. Les pasa a muchos, pasan momentos de dificultad. Y cuando usted los ve un mes después, 3 meses, 5 meses, 1, 2, 3 años, no ha cambiado, lo aprendió en el sufrimiento. ¿Qué problema tan grande es ese? ¿Por qué? Porque ahora no solamente sufre él, sino que hace sufrir a todas las personas a su alrededor. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, por favor, resalte las palabras, tribulación o sufrimiento. Coloque sufrimiento, porque este leve sufrimiento momentáneo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es al estilo, si me castigo, más glorificado es Dios. Eso no es así. Es cada vez que yo sufro y lo contextualizo en Cristo y hago lo que Cristo me dice, yo salgo más parecido a Jesús. Es por eso que una persona, vuelvo y digo, cuando se mete y está en el punto del divorcio y viene a Cristo y se entrega totalmente, dice, quiero cambiar. Y es un desgraciado en muchos aspectos y entra y termina pareciéndose a Cristo. La gente dice, ¿por qué cambió? Porque su sufrimiento produjo la gloria de parecerse a Cristo. Para nosotros, el sufrimiento tiene otro contexto. Acéptelo. Acéptelo en qué, pastores. ¿Qué significa aceptarlo? Significa que usted diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces tomo la cruz y sigo. Les decía la semana pasada que mi abuela decía una cosa y tenía una frase muy que nunca se me olvida. Mi hijito es la cruz que le tocó. Abuela, me pasa esto. Mi hijito es la cruz que le tocó cargar. Job, ¿acaso no voy a tomar y a recibir de Dios lo bueno? ¿Voy a recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Job sabía sufrir. Es decir, no era que fuera un experto, era que tenía una actitud frente a la dificultad. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud con todo lo que lo hace sufrir? Pastor, eso es rápido. No es una oración, es un proceso. La siguiente idea que quiero que entendamos en la perspectiva de Dios es que el sufrimiento para los que estamos en Cristo adquiere propósito cuando Dios lo utiliza para que ayudemos a otros. Mm. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sus líderes, las personas que están y que Dios coloca en su camino, han vivido situaciones similares o peores que las que han vivido? La realidad es que Dios utiliza su dolor, su sufrimiento para ayudar a otros si usted aprende a sufrir. Si no, se ha desperdiciado su dolor. Lleva 30 años sufriendo por lo mismo. Sigue su luto, sigue su situación. No ha podido perdonar a su mamá, no ha podido perdonar a su papá. Usted ha desperdiciado su dolor. El dolor tiene que ser, me tocó lo peor. Fui criado en los peores barrios. Mi papá me abusó, mi mamá me dejó, hizo todas las cosas. Aquí estoy en Cristo. Yo les demuestro o yo soy un testimonio de que sí se puede, porque aprendió a sufrir en Cristo. Pero usted solamente aprende a sufrir cuando acepta esa realidad y entonces ahí es donde sirve ese dolor. De resto es un dolor desperdiciado, que es como una manzana podrida en toda su vida, dañando al que está aquí, dañando al que está acá, dañando al que está acá, dañando al que está acá. Pero cuando usted aprende a sufrir en Cristo, te ayuda a otros. Le pregunto, ¿para qué sirve su dolor? Ay, no, que nadie lo sepa, que nadie lo haga. Y usted no tiene que publicarlo.
Pero si aprende a sufrir en Cristo, sabe, Señor, esto lo va a utilizar el día de mañana. Esto no le puede pasar a mis hijos. Yo tengo que aprender de esto. Y el Señor va a utilizar y lo va a colocar a personas que están en esa dificultad en su vida. Si usted aprende a sufrir. Recuerdo Bridget, que tiene más o menos 70 o 75 años, es la mujer que se encarga de coordinar todos los estudios de los Learning Center y es ya retirada y ha dedicado al Señor su vida. Perdió a su esposo, una tarde cae enfermo, lo tiene que llevar al hospital. Cuando lo lleva al hospital, dura una semana exacta el Señor y se muere. Y ella se levanta diciendo, tengo que hacerle algún daño al infierno. Y ella cuenta a nivel personal que se fue tocando puertas, compartiendo de Cristo y haciendo y diciendo, este dolor tiene que valer la pena. Recuerdo el sufrimiento de una señora que su hijo era drogadicto y le dijo, Señor, si tú me ayudas a salir de esto, yo me vuelvo monja o psicóloga, pero yo tengo que darte algo para que este dolor sirva de algo. No es mi dolor, porque yo, es cómo hago yo para que este dolor sea transformado. Pastor, no tengo que dar, si tienes que dar tu dolor, si aprendes a sufrir, lo puedes dar a las demás personas. A las adultas, a las mujeres que se divorciaron, hablen con las jóvenes antes de casarse. Los hombres que lo perdieron todo, los hombres que fueron abusados, las mujeres, todo. Todo eso es un dolor que no se puede perder si se aprende a sufrir. Pero mi egoísmo hace que yo no sepa sufrir. Mi dolor es mío. Lucas 22:32 en pantalla y en sus notas. Es el momento donde Pedro es confrontado por Jesús y le dice el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, mira, Satanás, lo veo en el futuro, vas a ser zarandeado como el trigo se zarandea. Te ha pedido para zarandearte. Muy parecido al libro de Job. Y por consiguiente, el primera de Pedro es tan importante. Y entonces usted se puede imaginar la imagen, un hombre zarandeado como se zarandea el trigo. ¿Cómo sería la situación tan fuerte que iba a vivir ese hombre? A tal punto fue la situación que le había compartido el mismo Mesías y terminó en la conclusión, no sirvo para esto. Dios me llamó a transformar, yo soy una persona llamada por Dios y no sirvo para nada, me vuelvo a donde mis amigos. Y note la declaración que Dios le hace y luego lo restaura, pero es el versículo 32. Pedro, Simón Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado por ti. Quiero que resalte las palabras, yo he rogado por ti. No dice, pero te voy a quitar el sufrimiento. No dice, yo te he rogado. Estoy trabajando contigo en tu sufrimiento. No dice, pero vas a ser zarandeado. Lo veo claramente, pero yo te voy a quitar del dolor. La gran mayoría de veces Dios no nos quita el dolor o la situación. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nosotros lo causamos. Ay, Señor, pero si yo no te acuerdas tantos años haciendo esto. Pero dice Señor, pero no te preocupes, no te he desechado. Yo he rogado por ti. Y mira qué es lo que dice. He rogado para que tu fe no falte. Resalte las palabras, para que tu fe no falte. Es decir, para que no te oscurezca la situación tan fuertemente que tú digas no hay salida. El hijo está perdido y uno llega a un momento donde dice aquí nadie, no puedo salir de esta situación. Se murió el ser querido y dice ya hasta aquí llegó mi vida. Se murieron, me morí con esa persona. Y él dice que tu fe no falte, dice el Señor. ¿Qué significa la fe? Que lo que yo dije de ti no falte, no te ciegue los ojos, sino que veas más allá de la situación. Perdí mi matrimonio, ve más allá de la situación, aprende a sufrir. ¿Pero qué hago? Y entonces la culpabilidad, trata con la culpabilidad, mira si es real, si no es real, pide perdón, que para eso está. Pero aprende a sufrir. Señor, ¿cómo acepto lo nuevo, lo que tú quieres en este momento en mi vida? Y le dije que no siempre Dios quita el problema, lo que cambia la perspectiva. Me tocó este marido, ¿ahora qué hago? 10 años peleando, haciendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Ponte de rodillas y ora y trata conmigo, yo voy a tratar contigo. 1 año después, 2 años después, salió ese papá, esa mujer
diciendo, sé cómo tratar a este hombre. No, dice el que no sabe sufrir, voy a simplemente dejar mi matrimonio, dejaré hijos, dejaré todos los propósitos de Dios. No, Job no pecó. Note lo que sigue a continuación. Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte, para que aprendas a sufrir. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Resalte las palabras, confirma a tus hermanos. El sufrimiento, aprender a sufrir, me lleva, Dios me va a dar el propósito de confirmar a mis hermanos. Y es lo que usted hace cuando Dios ha tratado con su sufrimiento. Esa persona que sacó a su hijo de la droga o que Dios saca a su hijo de la droga, se dedica a hablar precisamente de eso. Y usted conoce a una persona que se para en una situación de su vida y tiene autoridad, es que quiso tratar con esa tarea, con esa dificultad que tuvo. Muy bien, lo quiero llevar ahora al punto final y cómo enfrentar el sufrimiento de Dios. Y quiero darle dos cosas o tres. Lo primero es ser conscientes de que el sufrimiento es temporal. Sea consciente de que el sufrimiento es temporal. Pastor, no lo veo, precisamente porque no sabe sufrir. No, ya, esto es lo último para mí. Yo he visto gente saliendo de las drogas en un punto radical, en un momento de su vida. Y dijeron en su momento, no, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque la situación nos mete en una cápsula de una nube oscura. Y hay un dicho en la calle que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y es así. No todos sus sufrimientos son para siempre. ¿Y por qué es importante que usted entienda esto? Porque lo primero que usted piensa cuando está sufriendo es que usted no va a salir de eso. Piénselo, usted no va a salir. Y claro, se le acaba la esperanza. En los momentos difíciles de nuestro matrimonio, yo decía, "Oh, esto no hay quien lo cambie. No hay quien cambie esta situación en la vida de esa persona". Y analice eso unos segundos. No hay quien cambie. Quiero que se ponga en el momento de su sufrimiento. Y lo primero, por eso es que la gente dice, no, me tengo que divorciar. ¿Qué pasó? No, es que no me aguanto, no esto, no más. Y hay un cúmulo de cosas y uno dice, esto lo viven estas personas, así, así, lo he vivido yo. ¿Por qué me dices que no se puede? Y la razón es que la esperanza está nublada, porque no crees que se puede salir. Pero notemos lo que dice Primera de Pedro 5:10. En su bondad, por favor, resalte su bondad. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, resalte las palabras, entonces, después de que Dios los haya llamado a su gloria eterna, después de haber sufrido un poco de tiempo, resalte esas palabras, después de haber sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, Él los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. En pocas palabras dice, no creas que esto es para siempre. Pastor, pero ¿quién me va a devolver a mi esposo muerto, a mi hijo, a mi padre, a mi familiar? Nadie te lo puede devolver o Dios te lo dará en la gloria venidera, pero Dios te consolará en un momento específico y pasarás del dolor. La solución para el sufrimiento no es que yo tenga lo que quiero. La solución para el sufrimiento es que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Pero la primera idea que yo tengo que entender es, ok, esto no es para siempre.
aunque la voluntad sea muy difícil de aceptar. Entonces, quiero invitarlo a que piense en este momento. No es para siempre. Van a madurar, van a pasar los momentos. Algo va a pasar. A veces pasa algo muy difícil y eso nos da miedo, pero también tenemos que aprender a sufrir y decir, bueno, espero. La siguiente idea que quiero que entendamos para aprender a sufrir es que debemos conocer las doctrinas acerca del sufrimiento. Y esto es muy importante. Es lógico, es obvio, pero no es fácil de entender. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es ese proceso en el que yo traigo de sufrimiento a la realidad de la voluntad de Dios y que no toma un momento, un minuto, que no es una idea, sino que es un trabajo personal, es algo que ocurre en la mente? ¿Qué ocurre en la mente? Yo tengo esta situación que es real o parece real y estoy sufriendo y estoy en esta circunstancia donde yo no logro controlar esa situación y comienzo a preguntarme, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Dios? ¿Cómo hago? Ayúdame, Señor, por favor. Y comienza un proceso de adoración. Pero ese proceso de adoración es una idea que yo tengo que centrarme en Él, en Cristo, en conocerle a Él, en quién es Él, qué dice Él acerca de este sufrimiento. Lo llevo a una frase del poema Jesús de las cicatrices, escrito en 1919 por Edward Silito. Dice lo siguiente, y quiero que vaya conmigo un momento y tenga poco de paciencia en este punto. Los otros dioses, este es un hombre que había salido de la Segunda o la Primera Guerra Mundial, y este hombre había salido y había intentado, después del sufrimiento, pegarse a la fe y encontrar quién es Dios. Y llegó a esta conclusión: los otros dioses eran fuertes, pero tú eras débil. Ellos cabalgaban, pero tú parecías tropezar camino a tu trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar. Y ningún Dios tiene heridas, sino tú y solo tú. En pocas palabras, lo que este hombre, Edward, estaba haciendo era que comenzó a entender dónde está la verdad. Y esto es lo que pasa con nosotros. Entendemos cómo es que funciona, realmente Dios puede. Y se notó algo en la historia de Cristo que dice que Él es el Rey del universo y sin embargo fue triturado por el sufrimiento. Y en esa trituración del sufrimiento, Edward entiende, dijo, mira, los dioses que este mundo me ofrece son todos grandes, fuertes, pero tú te ves como débil. Y te ves débil y te ves como si no pudieras hacer nada. Dios, ¿qué va a hacer contigo? Pero te ves débil y además te llevan a la cruz y te matan en la cruz. ¿De dónde sacó ese hombre esa conclusión? De haber entendido teológicamente quién es Dios en el sufrimiento. Y quiero que usted vaya ahora conmigo a Isaías 53:3 y note lo que él había entendido. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este hombre llegó a la conclusión de que Jesucristo es un varón de dolores. Eso no lo imaginó y no se lo dijeron en un momento, lo entendió. Usted necesita entender quién es Dios, la doctrina de Dios. Necesita entender en qué va a creer para ese sufrimiento. No es porque yo le diga aquí, no crea. No, es porque Él tiene la base. Él es capaz de hacerlo. No es un producto, el no sufrir no es un producto de su mente donde dice no estoy sufriendo, no, es un análisis continuo donde dice Señor, y si no se salva, y si no le pasa, y si no cambia, ¿qué hago? Y cómo reacciona, y es un cúmulo de cosas en la mente que al final decide.
sobre lo que Dios ha dicho. Si usted no entiende qué es lo que dice Dios del sufrimiento, usted no aprenderá a sufrir. No es suficiente con que usted esté ya llorando diciendo, ay Señor, pobrecito yo, pobrecita yo, o esté en su momento más maluco. Diga, bueno, aquí estoy, ven y sálvame. No, usted tiene que entender que va a creer, porque es una expectativa de su mente. El sufrimiento es un deseo que usted tiene y necesita entender cuál es la realidad. Y ahí tiene que pasar por la palabra. Si no, no hay aprendizaje del sufrimiento. Y tome unos segundos para pensar qué tanto sabe. No qué tanto sabe aquí, sino que tanto sabe de aquí a aquí en su corazón, donde usted, cuando está en ese momento de dificultad, en lo profundo de su corazón, donde no se aguanta a su esposa, donde no se aguanta a su hijo, donde su personalidad es sobreabundante, donde está luchando con una adicción, usted llega a concluir, no puedo, no debo, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo mejor? Y llega a sacar sus conclusiones y usted tiene que arrancar y sacar de todos esos conceptos que ahí usted ha ido aprendiendo y los coloca como verdades, como si fueran bricks y como si fueran ladrillos en su vida, y usted coloca una fortaleza en la que se levanta y dice, no puedo, quiero hacer tu voluntad. No basta con que usted sufra quejándose. Llore y llore y llore y llore y se queja. Eso quiere decir que usted está en depresión. Pero cuando usted se levanta y dice, Señor, pero tú dices esto, tú dices esto. Ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y por último lugar, terminamos. El grupo de alabanza puede acercarse despacio. Primero, no es para siempre. Segundo, entienda la doctrina. Entienda qué es lo que quiere Él que usted aprenda. Pero en tercer lugar, cambie el sufrimiento por esperanza a través de la adoración. Ok, la frase parece compleja, pero no lo es. Cambie el sufrimiento por esperanza. Y eso se hace a través de la adoración. ¿Qué quiere decir eso? Ya hablé del anterior punto en una parte de eso. La adoración, y toda la iglesia, escúcheme en esto, la adoración es un ejercicio mental, es un ejercicio emocional, es un ejercicio espiritual que usted hace aquí como si su cabeza fuera un altar. Y allí están luchando las ideas. No, yo espero que esta persona cambie y este es un dolor muy grande y no puedo. Y Dios dice, sí puedes. Él es un varón y un varón de dolores y yo te entiendo, y es una lucha y es algo que se enciende y es una lucha interna. Y esa lucha, ese resultado se llama adoración. Es que usted dice, concluye, sí, Señor, esto siento, pero tú dices esto. No porque lo digas, sino porque yo decido creerte a ti en esto. Eso es adoración. Adoración es cantar. Adoración es que cante talmente como si fuera un tsunami, como si se fuera a enloquecer. ¡Papá, ayúdame! Una cosa que hay acá en la mente de ideas y de pensamientos. Ah, pero esta adicción, pero me gusta esto. Salmo 45 en pantalla, solamente anote la referencia. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Esto no solamente lo sufre el que se le está muriendo el papá o la mamá. Esto lo sufre aquel creyente que en el día a día sabe que tiene que ser como Cristo y hay un sufrimiento. ¿Por qué, alma mía? Siento que me enloquezco. Siento que me enloquezco en este momento. Es un proceso mental de culpabilidad en muchos casos. De decir, Señor, pero ¿cómo lo hago ahora? O de decir, esto lo hice mal, pero no sé, Señor, ¿y cómo hago? Me siento culpable. Acepto. Y ese proceso se llama humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es el proceso de venir desde mi expectativa a la expectativa de Dios.
Ese proceso de aquí a aquí, ese caminar de aquí a aquí, de mi expectativa grande, soy el mejor de la tierra, me merezco los dineros y todo, me merezco el mejor marido, la mejor esposa, el mejor hijo, todo. Lo que hizo Moisés, que había nacido en cuna de Faraón y sentía y sabía que se merecía eso. Y dijo, prefiero caminar en el sufrimiento de Cristo. No fue solamente la decisión, sino que tuvo que llegar a un proceso mental. Y ese proceso mental se llama adoración. Pero la gente no quiere hacer ese proceso mental porque hacer ese proceso mental es difícil. Es difícil luchar con el pensamiento. Es difícil decirle, no, ¿por qué voy a creer aquí? Es difícil decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué no? ¿Por qué no, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué te pasa, David? ¿Por qué no estás creyendo al Señor? ¿Por qué no le crees si ha dicho esto? Y si ha sido todo este tiempo contigo de esta manera, ¿por qué ahora crees que no va a ser así? ¿Acaso crees que vas mejor solo, David? Y entonces, desde la interrogación, dice él, espera en Dios. Pasar de por qué te abates en la mente a espera en Dios, eso es adoración. Eso es un choque mental, un camión mental que nadie lo nota y que se nota a veces porque llora uno, pero a veces nadie lo nota, ni la esposa, ni el esposo, ni nadie, porque es algo interno. Eso es aprender a sufrir. Es una cosa interna. Pastor, ¿y por qué ellos no lo hacen? Porque no quieren pensar, porque quieren ser lo que ellos quieren. Pero si quieres aprender a pensar y adorar, tienes que tener ese choque interior. Esa es la adoración. La gente no quiere adorar. ¿Por qué voy a perdonar a mi mamá? Y empieza, porque yo te digo, honra padre y madre, yo soy padre y yo no te he fallado. Ay, Señor, pero no puedo. Me doblo, Señor. Eso. ¿Por qué no perdonas? Porque no quiero, Señor. Es que me hizo y tengo que hacer un proceso de que yo no soy tan importante como lo es Dios. Y ahí se está produciendo la adoración. Ese es el proceso de adoración. Eso es lo que ese tsunami tiene que pasar en la mente y nadie lo nota. Solamente se nota el cambio después. Cuando pasa el tiempo y digo, ¿qué le pasó? Lo veo diferente. No sé, ya he decidido cargar. Aquí estoy, dándole fuertemente con Cristo. El resto se nota con la boca. Quejas y quejas de sufrir. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ti? ¿Quién eres tú? Pasa con esto. Isaías 53:10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. Por favor, léalo conmigo despacio. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Por favor, resalte las palabras. Formaba parte. Pastor, entonces el Señor crea el sufrimiento. Si piensas así, no has entendido ni cinco de lo que estamos hablando. Sin embargo, note la actitud de Cristo. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Por favor, resalte eso. En sus manos el plan del Señor prosperará. Y aquí viene la esperanza de ese quebrantamiento y esa lucha y la adoración de Cristo. Mire la adoración, versículo 11. Cuando vea todo lo que se logró, resalte las palabras, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, mediante tu sufrimiento, quedará satisfecho. Cuando veamos todo lo que logramos por este pequeño sufrimiento, quedaremos satisfechos.
¿Qué significa? Cuando vea que en este sufrimiento yo terminaré un poquito más parecido a Jesús, quedaré satisfecho. No logré que todas las circunstancias cambien, pero logré pensar como Jesús. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Su dolor servirá para otros, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Versículo 12. Y yo le rendiré honores de un soldado victorioso. Te invito a que quieras aprender a sufrir. No estoy pidiendo que venga más sufrimiento del que ya tienes, pero sí que veas a Cristo en medio del sufrimiento, que no te quejes, que des gracias a Él en medio de la dificultad. Hay un momento donde aún lo peor que te pueda pasar, aparentemente para ti, si estás en Cristo, Él lo tornará para bien. Sea que soluciones tu situación, o sea que simplemente le creas al Señor en medio de tu proceso. La Biblia no dice que no vas a sufrir. La Biblia nos promete que sufriremos, pero que a todos los que le amamos las cosas les van para bien. Y llegarás a tu casa esta noche y quizás el problema esté allí. Y si el problema es de afuera, entonces tendrás que decirle: Señor, me enfrento y ayúdame cómo hacerlo. Y puede que te tome tiempo, pero si quizás el problema, y seguramente que parte del problema está en ti, y tendrás que esperar en Dios. Y lo único que Él nos pide es que lo dejemos entrar en nuestros problemas. Señor, acá estamos, gente de todas las clases, gente con todas las dificultades y todas diferentes. Y cada uno busca esperanza. Y tú tienes esperanza abundante para cada uno. Tú dijiste que a tu diestra, en medio de las circunstancias difíciles, habría una mesa aderezada y comeríamos delicias a tu diestra. Dijiste que colocarías y nos servirías un gran banquete en medio de nuestros enemigos, que no son los de nuestra casa, que es el pecado que mora en nosotros. Levanta este pueblo, Señor, tuyo. Ayúdales a ubicarse en su contexto contigo, Señor. Muéstrales a cada uno que vuelva la esperanza sobre ellos, sobre nosotros. Enséñanos a sufrir. Señor, no te pedimos que nos traigas más sufrimiento. Temblamos al decir eso, pero te pedimos que nos ayudes a enfrentar lo que ya tenemos. Abre tu corazón, tus manos, tu mente en esperanza. Dile: Señor, enséñame. Yo quiero recibir de ti hoy ese poder que necesito para enfrentar las situaciones que vivo, las reales y las que mi corazón o mi mente dicen que son reales. Quiero enfrentar mis miedos. Señor, enséñame que soy vulnerable, pero tú no. Enséñame que tengo límites, pero que tú no. Enséñame, Señor, a enfrentar y a esperar, aunque no cambien las circunstancias. Quiero arrodillarme y no pecar. Quiero hablar de ti y no pecar. Sé propicio a todos los que estamos acá, Señor. Ayúdales en el nombre de Jesús. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.